Mateo 15. Y como ya saben, el pastor nos mandó a predicar y a orar y a dar los devocionales por la siembra. ¿Sí? Ya veníamos escuchando. Y yo tenía otra palabra preparada para el martes, y no llegué, pero me tocó ahí. Y iba a reciclar esa palabra. La voy a reciclar, voy a hacerla un poquito mejor, pero el pastor leyó todos los versículos que iba a leer yo, así que no me dejó el Señor decir, bueno, vamos a reciclar esa palabra. Entonces tuve que buscar más de qué era la siembra, cómo era el cosechar, cómo era el trabajo, y ahí investigando en la siembra decía que hay algunas cosechas que se siembran y en el tiempo de la cosecha se cosecha y se tiene que volver a sembrar, porque no da más de un fruto. Pero hay veces que cuando siembran, hay algunos que se cosechan durante años. Esos frutos se llaman perennes. Vos sembrás y los sembrás una sola vez, y después durante años te está dando cosecha. Y dije, wow, eso es lo que tenemos que venir a traer, ¿no? Algo que nosotros podamos sembrarlo en nuestra vida y que nos dé frutos, y nos dé frutos, y nos dé frutos, y nos dé frutos, y no tener que pensar otra vez tengo que sembrar, otra vez tengo que volver a empezar otra vez. No, nuestra siembra tiene que dar frutos todo el tiempo, porque eso es lo que nos manda Dios, ¿no? A dar muchos frutos. Él dice que vamos a dar frutos del 100% si nuestra tierra está buena, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo la tierra se hace buena? Y primero empecé el capítulo de Isaías, cuando arranca dice que todo es desierto, que va a haber cuevas, que va a ser morada de los asnos y que va a ser todo malo hasta un momento. Y dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convertirá en campo fértil. El campo fértil estimado por bosque. O sea que si nosotros éramos desiertos, nos vamos a convertir en campo fértil cuando el Espíritu del Señor sea derramado. Y si nosotros ya éramos campo fértil, vamos a ser un bosque. Porque todo lo que se siembra ahí va a dar fruto, va a crecer, va a ser prosperado. Pero nosotros tenemos que buscar que el Espíritu de Dios se derrame en nuestra vida, ¿no? Ayer yo escuchaba, el domingo escuchaba el pastor que decía que teníamos una guerra entre lo espiritual y lo carnal. Tenemos que ver en qué lado vamos a estar, ¿no? Porque en todo momento nosotros salimos de acá y ya tenemos, es más, antes de llegar acá tenemos que elegir entre venir a la iglesia o no. Ya es una pelea entre lo espiritual y lo carnal. Obviamente la carne está cansada, no quiere venir, pero lo espiritual sí quiere venir. Porque quiere ser esa tierra fértil, quiere ser ese campo de fertilidad. Y nosotros en cada momento tenemos que ir buscando al Señor, buscando de Él, buscando de su Espíritu, que el Espíritu de ese derrame en nuestra vida, para poder ser ese campo fértil. Y muchas veces sí cuesta, decía el pastor que hay que subirse al ring y pelear, porque es verdad, hay veces que tenemos que pelear para llegar a ese lugar. Pero me vino una pregunta y decía, ¿qué fruto estoy dando? ¿Qué fruto estoy dando yo? ¿Qué fruto estamos dando nosotros? Estamos dando un fruto que se cosecha una vez y después lo dejamos de lado y que cuando nos acordamos tenemos que decir, tengo que volver a sembrar. O estamos dando un fruto que cuando nos ven dicen, se puede cosechar. No hace falta que lo sembremos otra vez, se puede cosechar. El pastor cada 2 por 3 tiene que viene diciendo, estás haciendo las cosas mal, tenés que hacerlo de esta manera. O cuando nos ve dice, bueno, sí, lo estás haciendo bien. O te mejoraría un poquito esto, pero está bien. Nosotros tenemos que buscar dar ese fruto en todo momento. Pero acá dice que el derramamiento del Espíritu solamente va a ser un campo fértil. Nosotros igual lo tenemos que sembrar. ¿Y cómo se siembra ese campo fértil? Porque Él nos da el campo, y si ustedes saben, en el campo, por más que esté fértil, si vos no le tirás saco no crece, ¿no? O lo único que va a crecer son los yuyos esos que vos decís, ni los sembré, no sé ni de dónde salieron, pero
obtendrás nada, no obtendrás. Por más de fértil que sea, por más de abono que le tires, por más de todo lo que vos quieras tirarle, ahí no va a crecer nada. Y yo no siembro algo. Entonces, busqué qué es lo que se puede sembrar. En realidad busqué cómo se puede sembrar. Y fui a Juan 4:24. Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y siempre tomamos esta palabra para adorar, ¿no? Yo vengo a cantar y tengo que cantarlo en espíritu y verdad. Pero en la Biblia muchas veces dice adorar al Padre y lo toma como distintas cosas. Adorar al Padre es hablar sobre Él, también es adorar al Padre. Eso lo tenemos que hacer en espíritu y verdad. Entonces, si yo lo llevo a cualquier parte de mi vida, hacer algo para el Padre es hacerlo en espíritu y en verdad. Yo quiero sembrar en mi vida, tengo que hacer una siembra en el espíritu y en verdad. Yo voy a hablar con alguien del Padre, tengo que hablar en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice en espíritu y en verdad? En espíritu porque el Padre es espíritu. Entonces, Él habla de espíritu. Él habla sobre cosas espirituales, Él vive en cosas espirituales. Pero ¿por qué en verdad? Porque yo no puedo ir a decirle a alguien, no, porque sabes que yo eso siempre quito y nunca estoy cansado y me voy sentando, ¿no? Mientras lo voy diciendo. No le puedo demostrar algo, no le puedo decir algo que no demuestro. Siempre tiene que ser con verdad. No puedo decirle a alguien que Cristo me tiene en paz y yo estoy diciendo, no, porque no llego a fin de mes. No sé cómo voy a hacer. Y estoy impaciente por ver cómo llego a fin de mes. Y diciéndole a otro, no, porque Cristo me da la paz. No, yo estoy con paz, pero estoy sacando cuentas mientras, ¿no? Entonces, tenemos que buscar siempre hacerlo en verdad. Lo mismo cuando sembramos en nuestro espíritu. Yo voy a orar y no puedo decir, voy a orar, tengo que orar ahora, porque si no, no estoy sembrando y no sé, bueno, me siento y oro. Sí, estoy orando, pero lo estoy haciendo en verdad para sembrar algo en mi vida. Lo estoy haciendo en verdad para buscar el espíritu del Padre. O solamente estoy orando porque alguien me dijo que tenía que orar. Voy a leer la Biblia. Sí, bueno, leo un par de pasajes, pero me leí 32 capítulos. ¿Pero lo leí en verdad? ¿O solamente pasé los ojos por arriba? ¿Entendí algo de todo lo que decía? ¿O solamente estaba viendo las palabras a ver si terminaba la Biblia en algún momento? Porque lo que en verdad va a dar frutos si nosotros nos centramos por el Padre. Porque si yo hago la mímica de que estoy tirando la semilla, pero no tengo ninguna semilla ahí, no va a crecer nada igual. No, voy haciendo. Y me miran y me dicen, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo más que siempre. Ya decía ayer otra vez, ya decía el domingo el pastor que Dios no puede ser burlado. Yo puedo subirme acá y decir, sí, estoy re feliz y mostrar una sonrisa y Dios puede decir, no, si de verdad no estás feliz. Yo puedo subir acá y decir que Dios me dio un montón de cosas y que yo estoy contento y que estoy bendecido y que yo le creo al Padre y Dios me dice, no, si vos no me eso. ¿No? Lo mismo nos pasa a nosotros cuando vamos en la intimidad es lo mismo. Tenemos que hablar con Él, el Espíritu de verdad. Si yo le digo, Señor, estoy triste, Él me va a consolar. Si yo le digo, Señor, estoy contento porque no, y por más que esté triste, Él me va a consolar porque Él quiere que yo le hable con verdad. No solamente diciéndole cosas bonitas sin sentido o porque alguien me dijo que las tenía que decir así, sino lo que yo siento en el corazón. Lo que yo siento de verdad que tengo que hablar con Él. Por más de que yo le diga, Padre, yo no fallé, Él sabe que yo fallé. Y no me va a perdonar, porque no le estoy pidiendo perdón en ningún momento. Pero si yo voy y digo, Padre, hoy fallé, te pido perdón, Él sí lo va a hacer. No va a decir que no. Pero nosotros tenemos que hablar con verdad. Porque la única manera de sembrar en nuestra vida algo espiritual con verdad. Nosotros decimos muchas veces, quiero que Dios se manifieste en mi vida, quiero que Dios derrame su espíritu, quiero que Dios, cuando esté acá en el lugar,
haya algo magnífico, que se vea la gloria de Dios. Pero lo estamos diciendo, no, porque Dios es poderoso, sí, yo lo creo, y no. Dios busca que lo adoremos en el espíritu de verdad. Si vamos a decir que quiero ver su gloria en este lugar, quiero ver su gloria en este lugar. Si yo quiero ver que Él se mueva, tengo que sembrar con verdad. Tengo que sembrar en el espíritu. Como decía como decía el domingo el pastor, tengo que sembrar en lo espiritual. Sí, el diezmo, sí, la ofrenda, eso es símbolo de obediencia. Pero mi oración, mi tiempo, mi adoración, mi predicar su palabra, eso es una siembra del espíritu. Es una siembra de verdad. Si yo dejo de lado lo que iba a hacer hoy para poder venir a la iglesia, diciéndole, Dios, yo sé que esto es más importante, es una siembra del espíritu y es una siembra en verdad. Si yo vengo pensando en que mañana te quiero ir a jugar a la pelota, no es una siembra en verdad. Yo vengo acá a ocupar un lugar, a estar así sentado y mirando para otro lado mientras el predicador predica o mientras la alabanza está sonando. Yo vengo a ocupar un lugar, no vengo a sembrar en verdad. Solamente vengo porque alguien me dijo que tenía que venir. Y ahí es cuando no vemos los resultados y nos ponemos, ¿dónde está mi cosecha? ¿Dónde está la cosecha esa que dijo que el derramamiento iba a ser, de su espíritu iba a ser que yo iba a ser un campo fértil? ¿Dónde está ese fruto espiritual que yo quería ver? ¿Dónde está ese fruto que donde no sembraste? Solamente hiciste la mímica de lo que vas a sembrar. Y dije, bueno, una vez que sembramos, ¿cómo hacemos que ese fruto permanezca? ¿Cómo hacemos que ese campo permanezca fértil? Y Juan lo decía en primera Juan 4:13. Decía, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Mientras nosotros sigamos buscándolo a Él, Él nos va a seguir dando de su espíritu. En el momento en que nosotros no veamos el espíritu de Dios, no sintamos que el espíritu de Dios está con nosotros, es porque estamos haciendo algo mal. Y tenemos que volver a Él para permanecer en el espíritu. Y mientras Él nos siga dando de su espíritu, ese campo va a seguir fértil. Ese campo va a seguir dando frutos mientras nosotros sigamos sembrando. Mientras nosotros sigamos permaneciendo en Él, permaneciendo en sus mandamientos, en su amor, en su misericordia. Mientras nosotros lo sigamos buscando, Él va a seguir con nosotros. Va a seguir haciendo que ese campo sea fértil. Que la semilla que tenemos ahí crezca. Que la semilla que nosotros pongamos dé todo su fruto y nosotros lo podamos cosechar. Y año tras año, día tras día, hoy lloré, mañana voy a orar, pasado voy a orar, y su espíritu va a seguir trayendo bendición a mi vida. Una bendición que puede ser económica, pero siempre va a ser espiritual. Siempre nuestro espíritu va a estar creciendo. Siempre nuestro espíritu va a crecer y muchas veces nosotros lo damos por poquito eso. Porque estamos en un mundo en el que se entrena la mente, todos te dicen tenés que estudiar, tenés que leer, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y se entrena el cuerpo, porque te dicen tenés que ir al gimnasio, tenés que levantarte bien, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que con esto vas a tener unos músculos aquí, con esto vas a estar más flaquito, y nadie te dice tenés que buscar a Dios para mantenerte espiritualmente, tenés que buscar a Dios para que tu espíritu sea fuerte, tenés que buscar a Dios para que tu espíritu no desfallezca, para que cuando vengan las pruebas no caigas, para que cuando venga algo malo vos ya sepas a dónde ir. No te dicen que tenés que leer la Biblia en el mundo. ¿Por qué? Porque estás más centrado en lo que se ve que en lo que realmente importa. ¿No? Muchas veces vemos esas... una vez mi mamá me dio un jacarandá y yo quería siempre plantar un jacarandá, ¿no? Y me lo dio y me dijo, está medio muerto, ¿no? Porque no tenía la mitad de las hojas. Y cuando lo planté, la vecina de frente me dijo, ese árbol no sirve, que no asombra, no, y aparte también como dicen, porque estaba por morirse de años
en eso que no se veía. Ese árbol que va a morir, ese árbol es feo, ese árbol no hace nada, ese árbol no sirve. Pero cuando sí creció, cuando a vos te ven espiritualmente bien, dicen, entonces sí me serví. Cuando ven que dejaste de tomar, dicen, entonces eso sí sirve. Cuando ven que ya no te enojas por todo, entonces eso sí sirve. Cuando ven que ya estás bien con tu familia, dicen, entonces eso sí servía. ¿Por qué? Porque cuando vos entras en lo espiritual, al principio no se ve. La siembra que vos estás haciendo, solamente se ve el tiempo que gastás, el tiempo que vos estás invirtiendo en eso. Pero no se ve lo que vos estás haciendo espiritualmente. Pero cuando ese espíritu crece, ahí se empieza a ver la cosecha, ahí se empieza a ver los frutos. Y si vos permaneces, los frutos cada vez son más grandes y más grandes y más grandes y más grandes, y el Señor te va dando y te va dando de su espíritu, y ahí es cuando realmente la cosecha es buena. Cuando es una cosecha que elevada de valor. No cuando crece en lo económico, no cuando crece en eso que es vano, porque se puede ir en cualquier momento. Pero el espíritu siempre va a estar con él. El espíritu siempre va a estar en ese momento. Y dice un par de capítulos más, un par de versículos más adelante de Isaías. Por suerte tengo una señora que mi mujer me hace leer la Biblia y buscar un versículo. Entonces lo busco rápido. Antes no podía. Y dice que una vez que se derrame el espíritu y ya haga campo fértil, habitará el juicio en el desierto, pero en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando tengamos el Espíritu de Dios todos los días, de haber sembrado todos los días, y nuestro campo sea fértil, a nuestra vida va a venir justicia. Si nos quedamos sin el Espíritu de Dios, vamos a seguir siendo desiertos. Y a ese desierto va a ir juicio. Y mucho mejor que el juicio de Dios es su justicia. Mucho mejor que estar en ese desierto es estar en un campo fértil, porque dice que su justicia nos va a dar reposo. Su justicia nos va a dar paz. Y su justicia va a permanecer por siempre. Ese reposo va a estar siempre en nosotros. Ese reposo siempre va a estar con nosotros. Y una vez que Dios nos hace un campo fértil, hay que elegir bien qué vamos a sembrar. Porque podemos elegir sembrar cualquier cosa en ese campo fértil y va a crecer. Puede elegir sembrar discordia y va a crecer. Porque ese campo es fértil. Entonces, cuando nosotros sembramos algo malo, la destrucción viene en un segundo, y eso es lo que cosechamos. ¿No? Dice la paga del pecado es muerte. Y eso vamos a cosechar. Y es en un segundo, es efímero, es en el momento. Entonces nosotros, ¿qué clase de fruto queremos dar? ¿Uno que sea en el momento, que esté pago en el momento, o uno que perdure en el tiempo? ¿Queremos dar frutos todo el tiempo, o solo queremos dar frutos en un momento y ya está? Entonces nosotros cuando hagamos esa elección, tenemos que elegir entre, ¿vamos a permanecer en Dios? ¿O no vamos a permanecer en Él? Vamos a permanecer en Dios para que nuestro campo sea fértil, para que su espíritu siempre sea dado en cada siembra que nosotros hagamos, para que su espíritu siempre esté con nosotros, para que su justicia nos dé reposo, para que su justicia nos dé paz, para siempre. Porque esa es la cosecha que nosotros queremos apuntar. Porque la cosecha de su justicia es salvación y vida eterna. Y eso es a lo que nosotros tenemos que apuntar. Como decía el pastor del domingo, nosotros estamos acá para conseguir esa salvación. Y esa salvación solo se consigue permaneciendo en Dios, sembrando en su campo fértil todo el momento, y que su espíritu se nos sea dado, y que nuestra siembra sea en espíritu y en verdad. En cada momento que nosotros vayamos a sembrar, tenemos que pensar
en Dios y nada más que en Dios. No pensar en qué va a decir el hermano, no pensar en cómo hago para